se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor: Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aun teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo ya estoy a punto de ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oramos al Señor. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos, Señor, para escuchar tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que abras nuestros oídos, prepares nuestros corazones y siembres esta palabra, Señor, para que la podamos entender, comprender y aplicarla en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo le está encargando a su compañero de viaje y el ministerio Timoteo, a quien también en otras ocasiones lo llama su hijo en la fe, a que predicara la palabra. Bien importante eso, la palabra de Dios, que no es cualquier cosa. Para entender el por qué él le dice esto a Timoteo, tenemos que leer el capítulo 3 para entender el contexto. En el capítulo 3 vemos cómo nos dice el apóstol Pablo cómo sería el carácter de los hombres en los postreros días. Ahí vemos un diagnóstico del ser humano no muy diferente al de hoy en día. Vamos a leer el capítulo 3, dice: También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Vemos muchas personas amándose a sí mismos, avaros, soberbios, vanagloriosos, desobedientes a los padres. No es muy diferente a lo que pasa hoy en día. Y nos dice que parecen muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. ¿Sabe? Le dice a Timoteo que a esos los evite. Y no tan solo a Timoteo, también a nosotros. Y dice:
porque son estos los que se meten en las casas y cautivan a mujeres débiles y cargadas de pecados, que se dejan llevar por sus malos deseos. Algo que también vemos hoy en día. Un chorro de escándalos por ahí en diferentes ministerios. Dice, y así como James y Jambres se opusieron a Moisés, también estos hombres se oponen a la verdad. Su entendimiento está corrompido y en cuanto a la fe están descalificados. Pero no podrán seguir avanzando porque su insensatez se hará evidente a todos, como también lo fue la de aquellos, James y Jambres. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. Ahí él está haciendo un contraste entre los falsos y los verdaderos. Y le dice, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi paciencia, has pasado persecuciones conmigo y padecimientos en diferentes lugares. Lo menciona Antioquía, Iconio y Listra, pero de las cuales el Señor los ha librado, ya que no murieron. Y de eso podemos observarlo en Hechos 13, 14, donde se nos relata esas persecuciones que sufrió el apóstol Pablo y Timoteo y todos los que lo acompañaban en el ministerio. Y nos dice el versículo 12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Importante eso que nos dice el apóstol Pablo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El pasado martes, a los que no estaban, pues estaba hablando aquí de algo que sucedió en China con un pastor cristiano que fue arrestado junto con su esposa y 100 miembros de su congregación, arrestados por predicar el evangelio, ya que China es un régimen comunista, anticristiano, donde el Dios es el Estado, el gobierno, y el cristianismo que está creciendo en ese país vive persecución, y muchas de las iglesias que están allí, que son fieles a la verdad, viven en el clandestinaje, ocultos, muy similar a lo que sucedía en la iglesia primitiva. Muchos han apostatado en China, como sucedió con la iglesia católica romana, que hizo un acuerdo con el gobierno chino para no pasar por persecución y ser considerada como una iglesia oficial, pero una iglesia cuya liturgia está regulada por el Estado, y toda mención a Jesucristo y al Evangelio también está regulado. No tan solo la Iglesia Católica Romana, otras iglesias que no quisieron pasar por persecución también hicieron este convenio con el gobierno chino. Pero este pastor, el que yo estoy haciendo referencia, dijo que no, que él prefería ser fiel a Dios antes que a los hombres. Fue arrestado, y antes de ser arrestado, él escribió una carta, y esa carta se divulgó por internet, donde él hablaba por qué él estaba haciendo eso, y él decía que él estaba haciendo una desobediencia fiel, porque él estaba haciendo como hizo el apóstol Pedro y el apóstol Juan: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y él decía: aquellos que me están encerrando, un día serán encerrados por los ángeles. Un día esos que me están cuestionando serán juzgados por Cristo, haciendo referencia al juicio final. Y aún así, en medio de eso, que el Estado chino ha
lo ha desacreditado, ha destruido su vida, su familia, su iglesia. Aún así, en medio de todo eso, él le pedía a Dios paciencia y sabiduría para poder compartir el evangelio con aquellos que lo estaban impresionando. ¿Sabe que a pesar de todo, él tenía el deseo de llevarles el evangelio y que ellos fueran salvos? Y ahora mismo hay muchas iglesias que están siendo perseguidas, no tan solo él. El gobierno chino está llevando a cabo una estrategia ahí de cerrar iglesias, quemar símbolos cristianos. Hay videos en internet donde vemos iglesias que queman las cruces y toda mención a Jesucristo y levantan la bandera del Estado de China, del país de China, y imágenes del presidente chino. ¿Sabe? Y eso es fuerte. Pero la iglesia está creciendo en China, porque se calcula que más de 50 o 60 millones de cristianos escondidos en persecución están en China. Y el apóstol Pablo nos dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán que pasar por persecución. Y ahí estamos viendo que tienen que pasar por persecución todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. En África también estamos viendo persecución, cristianos que están siendo quemados. No sé si han visto, no sé, en la televisión casi no pasan estas cosas, que están siendo quemados vivos. Iglesias con todos sus miembros siendo crucificados incluso por el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas como Boko Haram, donde secuestran niñas y son violadas y vendidas como esclavas en África. Y todo por ser cristianos, por no someterse a la ley sharia del Islam, de no convertirse en musulmanes. Y ellos pasan persecución por eso, por obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto llegará en algún momento acá, a Occidente. Aquí estamos empezando todavía, y eso llegará acá. Y lo dice el apóstol Pablo: todos los que quieren vivir en Cristo Jesús tienen que pasar por persecución. Pero dice el versículo 13: pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor. Engañarán y serán engañados. ¿Sabes? Nosotros padeceremos persecuciones, pero estamos con Cristo Jesús, que Él nos guarda y nos protege en medio de la tribulación y de la aflicción. Pero aquellos hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. O sea que irán destinándose ellos mismos hacia la condenación. Y nos dice el versículo 14: tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y nos dice el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Ahí la palabra inspirada en el original griego es soplada por Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, el Espíritu Santo es quien nos está hablando. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la palabra en voz alta y escuchará la voz de Dios. Y nos dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios debe ser nuestro marco de referencia. A veces hay personas que se dejan llevar por sus propios criterios o por dogmas o doctrinas
de sus propias denominaciones, por mandamientos de hombres. Pero nosotros tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios es fundamental para la perfección y la preparación del cristiano para la obra del Señor. Y ahora vamos a ver el capítulo 4, que es el que de esto en cuestión, que él le dice a Timoteo, te encargo, o en la versión Reina 60 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahí se la puso fuerte, lo encarezca, dice, te encarezco, te encargo, te encomiendo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que un día vendrá a juzgar al mundo en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. La palabra, no otra cosa, la palabra. Hoy en día, muchos púlpitos carecen de la palabra. Se predican otras cosas, métodos, coaching, psicología, otras cosas que no corresponden al Evangelio. Él fue enfático, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina, toda doctrina tiene que estar enraizada en la palabra de Dios. O sea que usted no puede predicar por predicar. Usted tiene que predicar la doctrina, la palabra de Dios. No otra cosa. No que tengo una idea de que podemos... No. Todo tiene que ir por la palabra de Dios. Todo tiene que ser por la palabra de Dios. Y nos dice por qué. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Vendría un tiempo en que no soportarían la sana enseñanza de la palabra de Dios, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, o como dice Reina Valera 60, sus propias concupiscencias. ¿Sabe? Como no les va a gustar la verdad, lo que dice la palabra, pues ellos van a amontonarse maestros. Como decía el pastor, vamos a ver gente con gorritos que se creen judíos. Vamos a ver personas que con una chalina así bien erudita, con una bufanda, con un montón de cosas, pero son maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a los mitos, a las leyendas, a la imaginación, a los famosos Dios me dijo, Dios me reveló, y todo lo que dicen no va de acuerdo a lo que dice la Escritura. Todo debe estar basado en la Escritura. Y dice que se apartarán de la verdad el oído. O sea, no escucharán la palabra. Sus oídos, en vez de estar escuchando el mensaje de la palabra, del Evangelio, de Cristo, de que toda la gloria es para Dios, escucharán otro tipo de mensaje, otro tipo de cuento, donde la gloria es para mí, donde yo soy el que conquista, el que tiene la gloria. Y la Biblia nos dice que ese no es el mensaje. E irán de mal en peor esos que buscan su propia exaltación
irán engañados, serán engañados y engañarán. O sea, irán de mal en peor. Ajá. Y dice el versículo 5, nos dice, pero tú, a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y vamos a hacer una pausa ahí. ¿Cómo Timoteo cumple el ministerio que Dios le dio de ser evangelista? Predicando la palabra del Señor. No existe un evangelista sin evangelio. Casi todos los evangelistas que vemos en la televisión, en la radio, en el internet, son evangelistas que no predican el evangelio, por lo tanto no son evangelistas de Dios. Su ministerio no fue dado por Dios, fueron ellos mismos los que se pusieron, porque ellos buscan su propia gloria y lo podemos ver. Sus anuncios se promocionan a sí mismos. Venga fulano de tal, esta noche habrá milagros y prodigios. Venga por su milagro porque va a venir este y fulano. Esos no son evangelistas. La Biblia los llama falsos maestros, porque el verdadero evangelista predica el evangelio, predica a Cristo, el mensaje de salvación, de que nosotros somos pecadores, que Dios es santo, que nosotros no podemos ser salvos por nuestras propias obras, que Él envió a su Hijo, que nació, que vivió, que murió por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre y volverá por nosotros. Amén. Ese es el mensaje que se supone que un evangelista predique, pero lamentablemente muchos no lo hacen. Y nos dice el versículo 6, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. O sea, ya el apóstol Pablo sabía que se acercaba el tiempo de su muerte. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. El apóstol Pablo estaba ya confiado de lo que ya él había hecho. Él había peleado la buena batalla. Él había predicado el evangelio. Como él nos dice en 2 de Corintios 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, excepto a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje del apóstol Pablo siempre fue un mensaje centrado en la persona y obra de Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos dice que él había peleado la buena batalla, que había acabado la carrera, que había guardado la fe, porque él había llevado el mensaje que Dios le había dicho que llevara, el evangelio. Por eso en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, para el judío primeramente y luego el griego. Él predicaba el evangelio una y otra vez. Muchas veces pensamos que el evangelio es el ABC o el principio o lo básico de la fe cristiana, y no, el evangelio es el A hasta la Z, principio hasta el fin de nuestra vida. El evangelio debe ser el centro de nuestra vida. Y muchas veces debemos ser reevangelizados una y otra vez para que no se nos olvide de quién es el que nos llamó, de quién es el que nos dio vida, de quién fue el que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, de quién nos trasladó del reino de las tinieblas hasta el reino de Dios, que fue Cristo Jesús, de quién nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso el evangelio debe ser el centro de nuestra vida. Y dice el versículo 8, ya culminando, por lo demás me está reservada la corona de justicia,
que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabe? Ya yo terminé mi misión, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día, en el día en que Cristo vuelva, le dará el Señor, juez justo, y no solo a Él, sino también a todos los que aman su venida, los que anhelan el regreso de Cristo en las nubes del cielo, como nos dice Apocalipsis. He aquí vienen las nubes del cielo y todo ojo le verá, no unos y otros no, todo ojo le verá, incluso aquellos que lo traspasaron se lamentarán cuando lo vean descendiendo del cielo con poder y gran gloria.